El fútbol, el juego del mundo. Un deporte que contagia a millones con su magia inexplicable, genera emociones que tocan nuestras fibras más profundas gracias a sus leyendas. Soy Anely Farías. Mi amor por el juego me llevó a buscar a las leyendas de nuestro fútbol, esas mujeres que están construyendo un legado. Llegamos a Monterrey, México, para conocer muy de cerca a dos amazonas que llegaron para ganarse los corazones de los incomparables. María Sánchez y Diana Ordóñez en Mujeres de Leyenda. Well, welcome. Gracias por estar aquí conmigo. Tengo muchas preguntas para las dos, pero vamos a hablar un poco de todo, algunas cosas más personales, unas más divertidas. Yo a las dos las conozco desde hace tiempo, a María desde hace muchísimos años, y la verdad que las admiro a las dos como futbolistas, como personas. Sé que hoy en día es difícil ser futbolista por muchas razones, y obvio las dos saben el porqué de eso. Y Diana, me gustaría empezar contigo, que nos cuentes un poco el por qué fútbol, o sea, cómo inició eso para ti. Sí, la verdad creo que no conozco a nada diferente. O sea, siempre desde niña fútbol estaba en mi vida. Mi papá jugó muchos años y de lo que me cuenta jugó muy bien, pero su familia no tenía tiempo para ser futbolistas los niños, entonces tenía que trabajar y creo que con sus hijos, con mis hermanos y conmigo, podía como vivir un poco ese sueño. Entonces, sí, desde niña yo siempre quería estar jugando con mis hermanos y ellos estaban jugando fútbol. Entonces, sí, creo que toda mi vida ha estado en mi vida y... Entonces, ¿creciste jugando con tus hermanos, con Sí. niños? Uh-huh. ¿Pero jugabas solo con niños o también tenías equipo de fútbol? Tenía equipo como cuando ya tenía como 4 o 5 años, pero antes de eso fue solo con mis hermanos y son mucho más mayor que yo, entonces fue difícil, no me trataron bien. Y María, sé que tú también, o sea, creciste jugando con niños igual que yo. Háblanos un poco, pues sí, tú ¿por qué fútbol? Sí, creo que desde chiquita, desde que me acuerdo, siempre estaba jugando con mi hermano. Somos de un rancho chiquito en Idaho y no hay muchas cosas que hacer. Y bueno, mi papá veía la Liga Mexicana en la tele todos los fines de semana, entonces creo que de ahí mi hermano y yo nos poníamos a jugar fútbol porque lo veíamos en la tele y desde entonces creció el amor y el cariño que le tengo al fútbol y es algo que no sé cómo vivir, no sé cómo sería mi vida sin el fútbol. ¿Cómo fue jugar fútbol en Idaho? Yo no conozco. Uf. ¿Y tú, Diana, conoces Idaho? No. Algún día conocerás. ¿Cómo fue jugar ahí? Es algo muy difícil porque Idaho es casi, creo que hay más gente viviendo en Monterrey que hay en todo el estado de Idaho, entonces es muy difícil. Hay pueblitos chiquitos donde la mayoría son inmigrantes, como lo son mis papás. Entonces sí fue muy difícil. Creo que hay muchísimos mexicanos con los que yo fui a la escuela que también tenían el mismo gusto por el fútbol, entonces creo que eso lo hizo más fácil. Pero en general salir de Idaho a jugar profesionalmente fue muy difícil porque no es un deporte que sea grande en las escuelas o en el estado en sí, así que fue un poco difícil, pero creo que hizo que lo disfrutara más y que disfrutara del camino hacia donde estoy aún más. ¿Y para ti, Diana, fue difícil también? O sea, para mí, yo tengo 35 años, ya soy viejita, por eso me dicen abuela, o me decían abuela en mis últimos equipos. Entonces, a mí no me tocó tener espacios para jugar fútbol. Igual sé un poco de María que a ella tampoco le tocó tener esos espacios, esos equipos de fútbol de niñas. ¿Cómo fue para ti? Bueno, yo crecí muy cerca del club de FC Dallas en Frisco, entonces para mí las oportunidades estaban ahí y yo sé que no es la realidad para todas, entonces estoy muy agradecida de tener esa oportunidad de no más tener un equipo, pero también, no sé, poder ver
el equipo varonil jugar también y tener unas canchas hermosas para jugar. La verdad estoy muy bendecida que yo crecí con eso. Entonces no fue tan difícil en ese sentido de no tener, o sea, un lugar para jugar. Pero creo que más difícil en la forma de tener que sacrificar mucho cuando juegas para un club así que tiene un grande nombre en ese área. Y bueno, yo sentí como que muchas veces no podía ser niña, o sea, yo nomás era futbolista desde el inicio, entonces había muchas cosas que yo no podía hacer con mi familia, con amigos, porque fue muy exigente estar parte de un club así, pero también una gran bendición. Me gusta lo que dices de que, o sea, tuviste que sacrificar esas cosas y es algo que creo que la gente no, cuando nos ve jugar en la tele, no piensa en eso. ¿Qué tan difícil es para las dos, la que quiera contestar primero? O sea, tener que sacrificar eso desde chiquita para poder ser futbolista. Bueno, para mí creo que cuando eres más joven no ves, o sea, todo que está adelante, nomás ves lo que está ahí y lo que estás perdiendo o sientes que estás perdiendo. Entonces, para mí tener que estar bien disciplinada desde el 10 años, 9 años, es algo que un niño o niña no quiere hacer porque no ves como el fruto de que vas a vivir años después. Sí. Entonces yo creo que viendo desde aquí valió la pena, pero desde niña es difícil ver hasta aquí, ¿sabes? ¿Y para ti, María? Sí, creo que es algo que de niña o cuando estás más joven, que estás conociendo o sea, cosas nuevas, es cuando sientes que te estás perdiendo de más cosas, pero creo que cuando llegas a este punto, a ser profesional, te das cuenta que todo eso valió la pena o que en tu cabeza siempre estuvo como esa meta donde querías llegar y creo que muchas veces en lo personal sabía que para ser alguien diferente y tener una rutina diferente y logros diferente de la gente con la que me rodeaba, tenía que ser algo diferente. Entonces, creo que para mí fue más pensar en eso, de sacrificar algunas cosas por el momento para que a largo plazo pues tengas oportunidades como estas. Ahora las dos jugaron en la primera división de college de Estados Unidos. María en Idaho State y luego Santa Clara University y tú en the University of Virginia. ¿Cómo fue ese proceso para ustedes? Y quiero empezar con María porque sé que fue difícil para ti esa transición porque querías buscar un mejor nivel, pero fue difícil. Cuéntanos un poco. Sí, para mí, o sea, llegar a la universidad a jugar fútbol fue un paso muy difícil. Fui de jugar en la high school, donde había niñas en mi equipo que nunca habían tocado un balón, al nivel de universidad. Entonces, por ejemplo, el primer entrenamiento oficial que yo había tenido en la universidad fue muy difícil para mí porque estábamos haciendo ejercicios que yo jamás había hecho con alguien más que jugara al fútbol y menos con mujeres. Entonces sí me acuerdo que tuvieron que parar el entrenamiento porque yo no sabía cómo hacer las cosas, o sea, Pero tú jugabas fútbol de barrio, de la calle. Sí, yo jugaba con los niños, yo no llegábamos, no calentábamos y estábamos tirando a portería, jugábamos 3 horas, o sea, era fútbol así que... De la calle, ya, sí. Yo crecí igual. Sí. Entonces, pues cuando llegué a la universidad fue muy difícil porque yo no... todas estábamos en el mismo short, playera y tachos y para mí era de que, wow, o sea, todas estábamos vestidas, sí, un equipo, todas estábamos vestidas igual. Y no sé, fue algo muy, muy padre que me fui adaptando, que fue muy difícil, pero que fue un sueño hecho realidad por mí en esos momentos donde se me hacía muy padre que podías ir a estudiar y todo era gratis solo porque jugabas al fútbol. Entonces, sí, creo que es algo
que me ayudó muchísimo, ir a Idaho State University, que estaba a 30 minutos de mi casa. Después viene la oportunidad de Santa Clara, que fue una universidad que me abrió las puertas a jugar profesional, que tiene jugadoras que han pasado por ahí, que han sido históricas en el fútbol femenil, y creo que también me ayudó a llegar a jugar profesional. Y sí, creo que fueron experiencias únicas que ahora se viven un poquito diferente en las generaciones de ahora, porque es diferente, pero creo que fue bonito poder vivirlo así, de esa manera, en mi tiempo. Recuerdo, eso fue hace, ¿qué? Como 10 años. No te Sí. conocía en ese entonces, pero recuerdo que, no recuerdo quién me contó, solo me acuerdo del momento y que, no sé, creo que más de 50 universidades te buscaban. O sea, todo el mundo quería que salieras de Idaho State e ir a jugar Sí. con ellos. Like, Sí, fue raro porque en esos momentos las universidades no te podían hablar si estabas con una universidad. Ya sabes las reglas que tienen, que tenían en el NCAA, pero se hizo público que yo salía de Idaho State y University. todo el mundo dijo, quiero a María. De repente todo el mundo, y yo no entendía lo que estaba pasando, porque yo no sabía cómo funcionaba lo de las transferencias. O sea, yo no sabía, no tenía ni guía, ni mis papás sabían nada, y fueron de que 50 universidades están pidiendo que vayas a jugar con ellos. Y yo, ¿qué está pasando? Pero sí. Wow. Y para ti, Diana, que fuiste a la University of Virginia, ¿por qué esa decisión de irte para allá? La verdad fue muy difícil porque, o sea, yo creo que el primer día de freshman year te pueden pedir que tú llamas a los profes, pero, o sea, ellos no pueden llamar a ti. Entonces Es muy extraño las reglas de la sí, NCAA, yo con muy extraño. 13 años hablando con profes de colegio, yo ni sé qué voy a cenar y estoy como, o sea, un buen problema para tener, pero igual, o sea, yo todavía era niña, entonces fue difícil. O sea, cada noche cuando regresé de la escuela y entreno, o sea, y hablando con gente, y yo creo que mi problema fue que yo no sabía decir no. Entonces me hablaba un colegio, una universidad Y tú que sí, yo a todo sabía esto, que nunca en mi vida iba a ir, y yo sí, voy a hablar con mis papás a ver qué dicen, nos vamos allá a esta escuela a visitarlos, a ver qué tienen para mí. Y yo sabía que nunca iba a ir, pero yo era niña y fue difícil, y creo que aprendí mucho, pero sí, al fin elegí a ir a Virginia, y fue difícil porque fue la primera vez que yo estaba fuera de mi casa, lejos de mi familia, y también salí de high school, creo que, no sé si fue un año entero o algo así, temprano. Entonces yo fui recién cumplí 17 y me fui. Entonces eso me ¿Y eso me fue costó. porque eres buena en la escuela también? Eh, bueno, no creo, no fue tanto eso. Yo creo que ellos querían que yo fui temprano para acostumbrarme en off-season, Okay. y para cuando llegué a todo de mi clase, yo ya estaba como con 5 meses de preparación antes. Pero el tema de escuela, o sea, yo tenía que terminar mi escuela por homeschool, Uh-huh. porque mi escuela me dijeron que ya me pasé de los días que puedo salir, porque yo estaba jugando en sub-17. Porque nunca estabas en la escuela. No, porque estaba jugando fútbol. Entonces me dijeron que ya no podía ir a la escuela. Entonces salí de la escuela, mi mamá me puso en computadora haciendo escuela, y ahí sí terminé muy rápido. Y sí, me fui allá y, bueno, una experiencia muy diferente, pero creo que me ayudó en madurar y aprender mucho, y también yo creo que es importante que tengo algo más que fútbol, o sea, educación, y también, como dice María, o sea, todo gratis. Es como que no puedes salir sin diploma. Entonces, sí, fue algo difícil, extraño, pero yo creo que me ayudó mucho en crecer en muchos aspectos de mi vida. Como las dos, yo también nací en Estados Unidos y representé a la selección de México. Qué importante es sentirte orgullosa de tus raíces. María, mexicoamericana,
Diana igual, pero también tienes raíces en Ecuador. ¿Qué se siente, o sea, pertenecer a esos lugares y representar a México? Bueno, creo que el sueño desde chiquita, como lo único acceso que yo tenía para ver fútbol fue the US National Team. Entonces yo crecí con ese sueño de jugar en los Estados Unidos para los Estados Unidos y no fue hasta que yo creo que cumplí como 15 años y de repente ya estaba tocando la puerta de selección mexicana y yo nunca pensaba en eso y la selección ecuatoriana, o sea, todavía no estaba tan... Desarrollada. Sí, ajá. Entonces, mi papá quería que yo tenía pasaporte mexicana, o sea, desde creo que 15 o 16 años, porque él tenía como ese día en su mente que si algún día yo quiero tomar esa decisión, que estaría lista, porque es un proceso muy largo para sacar eso. Entonces, estaba lista para hacer eso, pero yo creo que me costó mucho dejar como la idea que yo tenía de jugar para los Estados Unidos. Era como que yo nunca imaginé algo diferente. Entonces, cuando ya tomé esa decisión de representar a México, fue difícil, pero yo creo que lo haría 1000 veces. Yo creo que yo siento como puedo representar más a mi familia, a algo que yo no tenía mucha, no sé, o sea, creciendo en los Estados Unidos y más en donde yo crecí, en Dallas, no hay mucha gente mexicana o yo no tenía esas experiencias que ya ahora yo tengo por estar con esta, por estar en selección y poder conocer más de mi cultura. Y yo creo que también con Ecuador, o sea, desde niña, no, yo creo que es por el fútbol, pero yo crecí viendo los partidos de selección ecuatoriana, o sea, con mi papá. Yo cuando fuimos a partidos México contra Ecuador, yo estaba con playera de Ecuador por mi papá, por culpa de mi papá. Entonces ahora es chistoso porque él va a los partidos con su nombre en una playera mexicana, es lo mejor. Pero sí, yo estoy muy orgullosa de poder representar a México y creo que si podría elegir de las tres otra vez, elegiría a México. Y que es bonito escuchar eso, porque yo también haría lo mismo. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? Yo creo que estaba como en una nueva etapa en mi vida, o sea, ya tenía como 20 años y apenas estaba empezando mi carrera con Courage en NWSL y sentí como que quería tomar otro paso o tratar de hacer algo diferente y tener esa experiencia, porque yo sentí como que si nunca lo había hecho, siempre iba a tener esa duda de lo que podría hacer. Entonces creo que eso fue parte y también el tema de representar a mi familia fue muy fuerte para mí. Creo que después de tomar esa decisión, más de ellos estaban como viendo los partidos y se sintiendo más representados por mí. Entonces, te pregunto a ti lo mismo, María. ¿Qué se siente el sentirte orgullosa de tus raíces? Sí, creo que para mí es algo muy importante. Mis papás, mi familia son de México. La mayoría de mi familia aún sigue viviendo en Michoacán. Y bueno, creo que desde chiquita veíamos la Liga Mexicana. Si jugaba la selección de México contra Estados Unidos, siempre era México, dale México. O sea, futbolísticamente siempre me identifiqué con México. Yo quería representar a México. Español fue mi primer idioma. La comida mexicana siempre la que estaban en casa. Entonces creo que para mí siempre vi que quería representar a México. Crecí en Estados Unidos y creo que Estados Unidos es un país que me dio muchísimas oportunidades y que me ayudó a llegar a donde estoy, igual con mi familia. Pero creo que futbolísticamente y culturalmente soy muy mexicana. Idaho se escucha como un lugar muy americano, pero bueno, somos muchos mexicanos en los ranchitos que hacemos que
bueno, la comida llegue a muchas mesas. Entonces, bueno, mis papás. Pero sí, creo que es algo que fui a la escuela con mexicanos, siempre estuve conectada con México. Entonces, para mí se sintió muy bonito el poder representar a México ya en el fútbol. Y bueno, ahora que estoy en la liga también es muy padre ir a los estadios y jugar contra los equipos que de chiquita yo veía en tele y que quizás no te lo imaginabas que algún día iba a suceder. Y es importante algo que dices, el reconocer que aunque nacimos en Estados Unidos, nos criamos en hogares mexicanos, porque creo que cuando la gente piensa o ve a una mexicoamericana representando a México, me tocó a mí vivir como muchas dudas, gente cuestionando, como, o sea, ¿cómo? Si no es lo suficientemente mexicana. Bueno, y si no soy lo suficientemente americana. Entonces creo que es importante que la gente sepa esa parte, que aunque nacimos allá, venimos de padres mexicanos, la comida, el idioma, las costumbres, todo es muy mexicano y eso es parte de lo que somos como personas. Sí, claro. Creo que es algo muy importante lo que dices, que es muchas veces difícil para nosotras, que quizás no nos identifican cuando estamos allá como americanos, ni cuando estamos en México dicen que somos americanos, pero creo que es algo que para nosotros es orgullo decir que somos mexicanos. Es que no te han escuchado cantar ni tocar la guitarra, por eso. Exacto. No, ella toca y yo canto. Ay, sí. Ay, sí. ¿Dónde nace esa pasión por cantar y tocar la guitarra? Así como somos muy futboleros en mi familia, bueno, de ver fútbol porque mis papás no jugaron deportes, mi papá siempre en la casa tenía música. A mi papá le encanta la música y siempre tenía una guitarra en la casa que él tocaba y pues yo me arrimaba ahí, no sabía tocar, pero me gustaba cantar, bailar, todo con la música de mi papá. Tenía un piano eléctrico también que se ponía a tocar y cantar. Entonces yo de chiquita me dio mucha curiosidad como verlo y escucharlo y yo quería hacer lo mismo. Hay videos donde salgo bailando y cantando según yo. Tocando la guitarra con la zurda, siempre hubo música en la casa. Fue algo que siempre mi papá estaba haciendo algo con música. Entonces, ya de más grande, mi hermano empieza a tocar el saxofón en la escuela y yo hacía todo lo que hacía mi hermano. Entonces, él empieza a tocar el saxofón, yo voy a la escuela, empiezo a tocar el saxofón. Y así siguió con el piano, la guitarra, o sea, siempre nos dio mucha curiosidad la música y siempre, hasta hoy en día, si voy a mi casa, de vez en cuando nos ponemos a tocar las guitarras o estamos ahí en familia y siempre hay música tocando en la bocina, pero sí, creo que es algo que siempre, desde chiquita, siempre nos ha gustado a mi familia. Diana, cuéntanos sobre los tatuajes en tu brazo. Bueno, yo desde niña estaba bien fascinada con tatuajes. No sé por qué, pero tengo fotos con mi familia, como fotos familiares, y estoy con tatuajes en las piernas. Sí. Todo lleno de tatuajes. No O sea, sé que por tú sola qué. dibujabas. No, los que te pega con... Sí, ajá. Y no sé, y mi papá todavía sorprendido cuando yo salí con tatuajes, pero sí, no sé, es algo que me fascina mucho. Creo que de mi brazo tengo mucho sentimiento. Yo siempre dije que nunca iba a tener algunos sin sentimiento, pero ahora sí tengo algunos.
yo creo que los más que tengo son religiosos. Es algo muy importante para mí, mi fe. Y es una oportunidad cuando la gente me pide, okay, ¿qué significa esto? Para contarles algo. Sí, para contarles algo de mi fe. Es algo que es muy importante en mi vida. Entonces, poder como vestirlo cada día es algo bonito y, no sé, me fascina y me gusta mucho. María, you have a few there too. No tanto, pero sí, la verdad, no sé. O sea, no tienen un porqué, solo porque te gusta. Que Sí, también está bueno, bien. tengo el nombre de mis papás, alguno que otro sí tiene como significación, pero la mayoría, la verdad, nada más fue porque me gustaron. Yo tengo uno, pero mi mamá no sabe. Piensa que es esos de henna tattoos. Pero va a ver esto. Sí, para decirle. Se va a dar cuenta. Sorry, mom, I love you. María, ¿qué significó en su momento ser una de las jugadoras más determinantes en la NWSL y después firmar uno de los contratos más grandes de la liga? Sí, creo que para mí fue un reto personal representar a las mexicanas en esa liga. Creo que muchísimos años y me tocó vivirlo mi primer año de NWSL, donde sentía que no veían a las mexicanas que podían jugar en la NWSL, que no les daban la oportunidad o tal cual nada más no querían hacerlo. Entonces para mí siempre fue un reto. Desde que estuve en Chicago, regresé a México y siempre fue como una meta regresar a Estados Unidos, regresar a esa liga y demostrar que las mexicanas sí tenemos el talento, que sí tenemos el nivel de estar en la NWSL, que es una de las mejores ligas del mundo. Y sí, creo que para mí, cuando se cumple ese momento, ese contrato, para mí fue como que algo muy emocionante, pero que me llenó el corazón y fue una meta que yo tenía y la cual la cumplí de esa manera. Y sí, creo que fue algo muy importante para el fútbol femenil mexicano ese logro, porque hacían 4 años, 3 años que estuve y nos veían, estaba en el contrato menos de lo menos que podías ganar. Entonces sí, para mí fue como que aquí estamos y no solo vengo yo, vienen varias y vienen más. Me encanta que, o sea, que lo digas de esa manera porque, o sea, sí es un logro personal para ti, impresionante, pero como dices, o sea, llevamos muchos años las mexicanas como trabajando para que nos vean y creo que cuando llegó ese boom de tu contrato fue, okay, like, we're here in the NWSL y no solo aquí en Estados Unidos, o sea, estamos aquí en el presente y somos el futuro, entonces, o sea, que sepas que es un logro, como dices, inmenso para México. Y ahora, ¿qué se siente regresar a México, a Tigres, sabiendo que lograste eso en la NWSL y sabiendo que fuiste y eres referente en Tigres? Sí, creo que Tigres fue un lugar donde fui muy feliz. Estuve solo un año, así que es difícil encariñarte tanto con un equipo en tan poco tiempo, pero creo que así lo fue en Tigres, que fue algo increíble. Fue un lugar donde disfruté muchísimo, donde estoy cerca de mi familia en México, un poquito más lejos de mi familia en Estados Unidos, pero creo que es algo muy bonito para mí poder representar a Tigres. Estaba pasando por momentos donde no estaba disfrutando tanto del fútbol, donde mentalmente quizás no estaba en el nivel donde quería estar, y creo que al final del día, pues si no estás en un lugar
donde no estás feliz, pues es muy difícil. Y bueno, sí, para mí fue llegar a Tigres. Es un lugar donde he sido feliz y donde disfruto mucho estar, conecto muy bien con la afición y con mis compañeras, entonces La creo que afición fue te algo ama. muy La afición te bonito. ama, Alex. Diana, tú también fuiste figura importante en la NWSL. De hecho, te convertiste en una de las goleadoras en tu primer año siendo futbolista profesional. O sea, no solo tu primer año en la NWSL, fue tu primer año como futbolista profesional. ¿Cómo viviste eso? Bueno, estaba muy nerviosa a entrar porque también, o sea, terminé universidad temprano también. Porque eres muy buena. Sí, porque estoy muy inteligente y me encanta la escuela. No, yo salí a North Carolina con 20 años y la verdad tenía un gran equipo, o sea, Deviña, Carson Pickett, Caroline, o sea, Denise O'Sullivan. Yo puedo contar a todas que jugué con ellas y yo creo que eso fue un gran parte de mi éxito ahí, pero también creo que fue fruto de mucho trabajo, muchos sacrificios, como te conté antes, y poder vivir eso mi primer año fue algo que siempre creo que voy a llevar en mi corazón como mucho orgullo de lo que Dios me ayudó a cumplir ahí. Pero también, o sea, salir de ahí fue muy difícil porque salí a Houston regresando a mi casa, buen contrato y con ese año vivido, y creo que la expectativa para mí en Houston fue muy grande, fue mucho presión y yo creo que no teníamos el apoyo, el equipo para lograr todo lo que queríamos lograr. Entonces fue como the highest high and the lowest low, de 11 goles a 3. Y yo creo que después de eso me afectó mucho la confianza. Y aunque lo viví muy bonito, mis experiencias en NWSL cada año, con gol o sin gol, creo que sentí como necesitaba algo diferente. Y por eso, o sea, tomé la decisión de venir aquí a México, y yo siempre lo digo en las entrevistas que cuando yo estaba pensando en venir aquí, no había otro equipo para mí. Yo creo que siempre sería Tigres, tal vez. Fue por María, ¿verdad? Sí, tal vez por tanto tiempo con Tu ella y amistad con ella, ella sí. contándome todo de lo que vivía aquí, pero sí. Ahora, ambas jugaron en la NWSL y ahora la Liga MX femenil. ¿Qué diferencias hay entre las dos ligas? Sean honestas, ¿eh? Pues la verdad, la NWSL es una liga muy competitiva. Creo que allá es muy difícil si te va mal más de una semana porque allá... Hay otra que llegue y te quita el puesto. Sí, claro, es un ambiente muy competitivo y bueno, si no estás bien o físicamente o mentalmente, pues es muy difícil recuperarte porque no hay equipos. Bueno, no quiero decir que en la Liga MX hay equipos que goleas y ya, y pues No, pues es la verdad. O sea, sé que sí. es difícil hablarlo, pero es la verdad. Es algo que nos falta. O sea, sí hay una brecha enorme entre los Claro. mejores equipos de la Liga MX femenil y los de abajo. Y eso tiene que cambiar. Sí, y creo que es algo muy difícil porque no es que las jugadoras o tengan pues la culpa, la verdad. Creo que las inversiones que se hacen a los equipos arriba de la tabla en la Liga MX es muy significativo a lo que pues son los equipos de baja tabla. Entonces creo que sí es algo muy difícil porque pues al final del día cada una somos jugadoras profesionales, es algo que hacemos, que es nuestro trabajo y pues es más difícil para algunas que otras.
Entonces, creo que sí, competitivamente en la NWSL es cada semana, si vas contra el último lugar de la tabla, es un partidazo que pues tienes que estar en lo mejor porque te pueden ganar en cualquier momento. Entonces, sí, es algo, creo que una diferencia muy grande en ambas ligas. Creo que Estados Unidos le está invirtiendo muchísimo a la liga y hay cada año más equipos. Las cifras que estamos viendo de cuánto cuesta entrar a la NWSL ya es, me acuerdo cuando yo estaba que eran 1 o 2 millones de dólares que pagaban para entrar a la liga. Ahora son 150 millones de dólares. Para que un equipo entre a la liga. Sí, para tener tu plaza en la NWSL, que son cifras pues enormes. Y bueno, sí, creo que causa mucha emoción ver eso y también causa mucha emoción las oportunidades que se dan en México, en la Liga Mexicana, que ya hay competencias como en la CONCACAF Women's Championship, que hay más amistosos entre ligas, que hubo la Summer Cup, donde creo que antes, cuando yo estaba en la NWSL de primero, ni volteaban a ver la posibilidad de un amistoso con un equipo mexicano y creo que ahora ya hay más posibilidades ahí, ya hay más competencias donde ya hay equipos que le ganan equipos mexicanos que le ganan a equipos de la NWSL. Entonces creo que ya va creciendo la competencia y es algo que me da muchísimo gusto ser parte de la liga aquí y ser parte de ese crecimiento. Go ahead. You said it. Creo que la única cosa que me llamó la atención mucho fue la cultura de fútbol aquí en México. No hay otro lugar que lo vas a vivir así. O sea, la gente ama el fútbol y desde chiquitos, o sea, todo, ni siquiera si miran los partidos, pero tienen un equipo, o sea, que crecieron con un equipo y creo que allá es algo que hace mucha falta. Y creo que poder llenar un estadio, o sea, allá se está mejorando mucho en NWSL, pero es como 3 equipos que cada partido va a llenar el estadio y creo que aquí, o sea, la gente está más, no sé, le afecta más ver los partidos y... Es más pasión, Sí, más más emoción, pasión, más ajá, compromiso. ajá. Sí, y creo que es algo único que tenemos aquí en México y hace mucha diferencia poder conectar con afición y saber que no nomás están en los partidos para salir y hacer algo, o sea, están ahí, están viendo, están metidos en el partido y es importante para ellos que los equipos, sus equipos ganan. Y es algo que tengo mucha emoción para ver. Pero las dos han hablado un poco de pues, el crecimiento del fútbol femenil. Creo yo que ahorita el fútbol femenil está en su mejor momento a nivel mundial. Gracias a eso estamos creciendo en México. Pero ¿qué necesita México para clasificar al próximo mundial? Creo que, bueno, ya hay un proceso diferente al que se vivía, creo que antes, donde creo que ya hay más atención a la rama femenil que antes no había. Creo que han puesto más como Enfoque en la selección femenil. Enfoque en la selección femenil. Ya tenemos la directora, quien es Andrea, que antes no había. Tenemos un director técnico extranjero. Tenemos, creo que ya una importancia diferente a cómo se hacía antes, cuando no clasificamos, bueno, a dos mundiales. Entonces creo que más que nada eso, bueno, primero que nada eso, creo que ya hay más jugadoras con experiencia internacional,
creo que en otras ligas te trae una experiencia muy diferente, el conocer cómo trabajan otras jugadoras, el conocer cómo trabajan otros países. Creo que es algo muy importante estar consciente o saber. Entonces sí, creo que hay muchísimas cosas que han cambiado en los últimos años que es para el beneficio, en mi opinión, del fútbol femenil mexicano, y creo que eso es lo que se necesitaba. Ahora vamos a ver si funciona. Sí, ahora veremos si funciona muy, muy pronto, pero creo que tener esa confianza y esa... tuvimos la Copa Oro donde creo que competimos muy bien, le ganamos a una selección como Estados Unidos, que no vamos a vivir de eso, pero creo que te trae una confianza que antes no teníamos, y que ya sabemos que el fútbol femenil está creciendo y que también nosotras podemos estar en los niveles del top mundial. Diana, para ti, ¿qué tiene que hacer la selección para calificar al mundial? Bueno, yo entré justo cuando no pasamos para El mundial. último mundial. Ajá. Y creo que, no sé, yo no sabía nada diferente. O sea, la experiencia que viví aquí en Monterrey cuando estábamos calificando, yo no tenía nada para comparar. O sea, yo no sabía cómo funciona para otras selecciones y cosas así. Y creo que después de esa experiencia aprendemos mucho sobre la salud de las jugadoras en torneos tan grandes así. Y creo que es algo que estamos poniendo más atención, que nosotras tenemos que estar bien mentalmente, físicamente para competir. Y creo que eso fue algo que la verdad nos costó un poco cuando vivimos esa experiencia para mí, para la primera vez. Y creo que ahora nos están cuidando un poco diferente y no sé, o sea, cosas pequeñas que no podíamos hacer, como ver nuestras familias y cosas así, que es mentalmente como una jugadora, si vas a estar en concentración 30 días y no tener un día para desconectar del fútbol es pesado. Entonces creo que es algo que con nueva dirección estamos tratando de asegurar que no solamente tenemos que exigir cada día en el fútbol, sino, o sea, cuidar cada persona, cada jugadora en otras partes de su vida, mentalmente, físicamente y todo eso. Entonces, creo que en estos años que yo he estado en selección es algo que cada concentración están cuidando más, y yo creo que es algo que nos va a ayudar lograr ese paso al mundial. No, me da gusto porque a mí no me tocó vivir esas condiciones en selección, a mí fue todo lo opuesto, pero me da mucho gusto que las cosas estén cambiando, creo que estamos por buen camino y sí las veo en el próximo mundial, así que sigan haciendo las cosas bien. Pero bueno, vamos a cambiarle un poco the vibe. ¿Cómo es ser compañeras de equipo en Tigres y de selección? Aquí la que quiera contestar primero, ¿eh? Bueno, no solamente somos compañeras, pero también roomies. Entonces, eso empezó en Houston y creo que en la parte un poco más serio, para mí, aunque no la digo tanto, Ay, no. no, María la admiro mucho y yo creo que lo que ella está haciendo para fútbol femenil específicamente, pues por todo el mundo, pero específicamente para mexicanas, es algo que yo solo puedo soñar en hacer también. Y bueno, también ser su amiga es algo muy bonito. No tiene una personalidad muy grande, aunque no lo muestra tanto a toda la gente, pero yo creo que la verdad nos llevamos muy bien, lo pasamos muy bien. Para mí no cansar de una persona que tengo que pasar tanto tiempo es algo especial. Y María va a decir que se cansa de ti. No sé si él puede decir lo mismo, pero para mí es algo especial. Puedes preguntar a cualquier persona, a mi familia. Pero
poder tener esa amistad y también vivir un sueño y pasar los buenos y los malos juntas, es bien, o sea, es una cosa, no sé, bien tener a alguien que puede vivir esos momentos contigo y que totalmente entiende que vas a pasar momentos buenos y momentos malos, y creo que para mí estoy muy bendecida tener a alguien como ella a mi lado, y mucha suerte me tocó vivir esta transición también con ella, porque es algo muy diferente, muy grande que estoy pasando ahorita, tratando de acostumbrarme a estar aquí, y no, estoy muy agradecida que ella está aquí conmigo. Bueno, sí, no, tengo algo muy gracioso de contar de Diana, porque cuando cuando llega a Houston, o sea, yo la conozco, pero más o menos no sabía muy bien cómo era Diana. Entonces, pues nos ponen de roomies porque somos las mexicanas del equipo, y para mí era de que yo no sé qué hablar con No ella, la conozco, o sea, no somos similar en nada. Y entonces me pregunta, oye, pásame tu playlist de música mexicana, y yo, no creo que te vaya a gustar, no creo que te vaya a gustar los corridos tumbados. Y yo, bueno, ¿como cuál? No, porque pues no sabía. Y no, desde entonces, o sea, le gustaron los corridos tumbados, Grupo Frontera, Natanael, de todo. Música mexicana, y creo que me sorprendió mucho lo diferente que pensé que seríamos y lo similar que somos. O sea, nos encanta ir por un café, nos encanta platicar, podemos platicar horas y horas. Y sí, creo que pues me tocó una buen roomie que sigue siendo mi roomie ahora en Tigres, y creo que pues es una jugadora joven que creo que tiene muchísimo potencial a futuro, que sé que cuando yo estaba a su edad, no sé, no había cumplido ni la mitad de lo que ella ha logrado. Entonces, sé que pues hay momentos difíciles y todo, pero sí, creo que le falta muchísimo camino por recorrer, mucha carrera, y bueno, por ahorita lo podemos hacer juntas, entonces creo que es algo muy bonito ir por muchos más cafés y matchas y escuchar música mexicana. ¿Quién ganaría en un 1 contra 1? Ay, Dani. No, yo ni voy a... No. Después de hablarse muy bonito, ahora se van a pelear. No tengo nada que decir. No comment. No sé. No, yo creo que ella, o sea, yo no puedo, o sea, no, sí puedo defender, pero o sea, no soy defensa, y tampoco no con ella, no. Yo creo que es una parte de su juego fortaleza. que es, o sea, yo no conozco casi nadie que puede, o sea, fijar a defensas como ella, y no, yo no quiero estar en el otro lado del balón, no, gracias. Lo bueno es que no, o sea, están en el mismo equipo, misma selección, no nos toca así que no hay tanto. problemas ahí. No. Ok, ¿quién es más propensa a enojarse en la cancha? No sé. Es que yo creo que tú no enseñas que estás tan enojada. Yo sí, a veces. No, cuando Sí. María se enoja, se enoja. Ajá. Sí. O sea, no sé. O sea, te tardas en enojar, Sí. pero sí. Y a eso me refiero, o sea, no se enoja seguido, pero si se enoja es como, ok. Sí, pero a ti yo creo que lo controlas muy bien, porque casi no veo que te enojes. Qué bien. Sí. No sé cómo. Entonces ella- No, o sea, sé lo que estés. No es que sea algo malo, no creo Ajá. creo que como futbolista necesitas como esa, I don't know, coraje ese Ujú. para poder a veces como salir de momentos difíciles. Creo que es necesario, o sea, no es algo malo. Ahora, si hay alguien que siempre está gritando, y ahí sí es como, a ver, sí, espérame. no. María, ¿cuál es la fortaleza de Diana en la cancha? La fortaleza de Diana, bueno, creo que pues es alguien que cuando volteo arriba puedo buscar, puedo encontrar muy bien. Entonces creo que en esa parte pues hemos jugado juntas. O sea, te complementa. Sí,
porque yo como volante busco a quién centrar y pues Diana creo que nos entendemos bien porque ya hemos jugado en diferentes equipos juntas y bueno, sí, creo que es algo que me gusta de Diana, que siempre sé dónde va a estar. Es muy inteligente dentro del área. Sí, entonces nos encontramos súper bien. Y Diana, la fortaleza de María. Bueno, más que una contra uno, creo que es una de las mejores jugadoras que he visto. Pero también, o sea, cuando ella tiene el balón en la banda, yo tengo solo una cosa en mi mente, es que tengo que entrarme al área, porque ella va a centrar un balonazo y yo nomás quiero estar ahí cuando me llega, pero sí, creo que sus centros y su habilidad de liberarse de una jugadora y centrar, yo creo que es único. ¿Qué les gusta de vivir en Monterrey? La comida. La comida. No, yo estoy de acuerdo, a mí me encanta. Siempre que vengo aquí, la comida. Sí, la comida. Yo creo que, o sea, aparte de eso, o sea, la gente me ha caído muy bien. Yo no esperaba tanto, no sé, la gente muy agradable, pero no, si estoy hablando si voy a salir de mi casa es por entrenar o por café y comida con María. Es algo que nos gusta mucho salir a comer, probar algo diferente, pero no, la comida aquí creo que es lo mejor que he probado en mi vida. Sí, es muy wow. O sea, el servicio que te dan en los restaurantes o a donde vayas. Si vas a unos tacos, también muy, muy bien. Es que también es porque son famosas y las conocen y las tratan mejor. Tal vez, pero no. Cuando estoy con ella sí me trata mejor, pero cuando estoy... No, sí te creo. ¿Qué extrañan de Estados Unidos? Yo podría decir que mi familia es algo que sí es muy difícil porque llegar a Idaho de Monterrey es, o sea, toma un día completo, entonces sí es algo que pues es difícil porque estoy más lejos ahora de ellos. Sí, creo que también mi familia, aunque pueden visitar, o sea, no es lo mismo yo poder ir allá, pero algo que yo no me di cuenta hasta que llegué aquí que iba a extrañar tanto fue mi iglesia, creo, que tenía en Houston y tantas, o sea, mucha amistad y mucha gente que conocí ahí. O sea, yo creo que nunca en mi vida he tenido más amigos fuera de fútbol desde que cuando estaba en esa iglesia. Entonces es algo que creo que me está haciendo un poco de falta, pero si alguien tiene alguna recomendación, yo quiero intentar todo. Y Después de que salga eso en tu inbox, vas a tener su gol favorito. Tuyo, uno que tú hayas anotado. Yo creo que para mí fue uno contra Colombia en el Azteca. Recuerda justo ese gol. Sí, fue el primer gol que marcó en el Azteca y para mí fue porque creo que en esos tiempos eran de las primeras veces que la femenil jugaban en el Azteca. Sí. Creo que habían pasado muchísimos años, entonces para mí fue algo muy bonito el poder marcar gol con la selección en un estadio tan significativo como lo es el Azteca para el fútbol mexicano. Creo que para mí mi primer gol con selección, pero en México, fue en Toluca y mis papás estaban ahí y entré de cambio y creo que fue mi primer toque del partido y metí gol, y aunque fue el quinto gol del partido, lo festejé como si fue final de un mundial, porque no sé, me dio como mucho... Fue la primera vez que viví como la afición de México ahí en un partido y para ellos también, o sea, era como si fuera el primer gol. Entonces, tener con mis papás ahí, festejar con mis compañeras y vivirlo aquí en México fue especial. Ahora, si pudieras elegir a cualquier jugadora del mundo para que juegue aquí en Tigres, ¿quién sería y por qué? Dale. Estoy pensando. Es difícil porque hoy en día ya hay, o sea, muchísimas. O sea, yo diría Marta siempre. Para mí Marta es como mi top.
Yo diría Delfín Cascarino. Creo Buenísimo. que sí. Desde la sub-20 en el Mundial, que ya estaba con Francia, yo con México, desde que la vi dije, wow, qué jugadoraza es. Nos tocó En San Diego, ¿no? en San Diego jugar juntas y creo que, o sea, una cosa es ver a una jugadora en los partidos, pero verla en los entrenes y en los partidos es, wow, es una jugadoraza que juega por la banda derecha y sí, es para mí, Estoy de acuerdo esto. sí. Eh, para mí, creo que aunque es una jugadora más veterana, Wendy Renard, otra Oh, de Francia. buenísima de Francia. Sí, pero no sé, no creo que su estilo de jugar está muy tranquila con el balón y que me enseña como cabecear goles porque no. Siempre que la no. toca con la cabeza es Sí, gol. siempre. Yeah. Si la toca es gol. Yeah. Y no sé, su liderazgo se puede ver, o sea, desde la televisión. Y es una jugadora que siempre yo tenía como esa, no sé, admiración de wow. O sea, es una gran jugadora. Ok, vamos a hacer un rapid fire, preguntas rápidas. La que quiera contestar primero, pero que sea como de lo primero que se te venga a la mente, ¿ok? ¿Qué canción no puede faltar en tu playlist? Mi bello ángel. Igual. Si estamos juntas. ¿Bailar o cantar? Cantar. Bailar, aunque no lo hago bien. ¿Música en inglés o en español? Español. Español. Oh, ok. Surprise me. ¿Fútbol o soccer? Fútbol. Depende, pero fútbol. ¿Asistencia o gol? Gol. Asistencia. Por eso se complementan. ¿Penal o tiro libre? Penal. Tiro libre. Otra vez se complementan. ¿Comida favorita? El mole que hace mi mamá. Churrasco. Si tu estilo de juego fuera una canción, ¿qué canción sería? Ay, no sé. Mi bello ángel. No, eso es trampa. No sé. That's hard. Ponle una canción tú a María, María tú una Diana. ¿Cuál es esa? No sé. ¿Cuál es? Es una canción brasileña. Pero no sé cómo se llama. Yo tampoco. Pero a María, mi bello ángel. No, sí está un poco difícil esa pregunta. A mí me la hicieron hace poco en una entrevista y me quedé como, wow, es buenísima, pero dije, es que no Sí. sé, es que no sé. Ok, referente del fútbol femenil. Alex Morgan. Marta. Diana, te pregunto a ti primero. Diana Ordóñez en 3 palabras. Fe, familia y fútbol. María. Fútbol, familia y música. Y la última pregunta, no hay respuesta correcta, la que quiera contestar primero. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Just like purpose. Yeah, like el por qué, like your why. Creo que mi porqué siempre sería mi fe. O sea, no puedo parar de hablar sobre eso. Yo creo que es lo que me ha ayudado a alcanzar en donde estoy. Yo creo que Dios siempre me está protegiendo, está, no sé, caminando conmigo y dándome oportunidades. Y cuando yo siento como que no sé qué hacer, Él siempre abre una puerta para seguir. Y es algo que me enseñó mi familia, mis papás. Y bueno, aparte de mi familia, yo sé que es lo más importante en mi vida. Yo creo que para mí, mi familia son los que están en las buenas y en las malas. Entonces creo que es algo muy importante tener esas personas que están apoyándote, que
tú eres la causa de su felicidad o de su tristeza. Entonces, sí, creo que para mí es algo que me motiva todos los días cuando no me dan las ganas de hacer algo en ese día o pues sí, de levantarte. Creo que es algo en lo que pienso y que me sigue motivando. Gracias, las dos. Gracias.